Hola, yo soy Noé Brites, bienvenida, bienvenido a este podcast llamado Sincronías, un podcast de astrología donde una persona nos trae un evento de su vida y miramos la astrología conectada a ese momento. Acompáñame a escuchar esta historia. Hola Paola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? De estar acá, Qué al gusto, fin. qué gusto. Bueno, primero, feliz Día de las Madres. Vos sos el episodio del Día de las Madres Soy Lina. y me gustaría que Honor. te presentes, por favor. Gente, yo soy Paola, un gusto, paraguayísima. Me encuentran en Instagram como paol.pi. Es solo Paola sin a.pi. Les voy a esperar, ¿ok? Perfecto. Contanos un poquito de vos, aparte de que sos mamá, porque es el motivo del episodio, contanos un poquito. Yo soy mamá tiempo completo, me dedico a las redes para poder estar con mi niño. Él tiene un diagnóstico en lápiz de papel, como nos dijo la neuro, de autismo. Creo que no habíamos hablado de eso, ¿verdad? No te dije. Mm. Sí, y entonces hacemos terapia, tengo que estar con él todo el tiempo, por eso me van a ver en las redes haciendo cualquier cosa, publicidad de cualquier cosa para acompañar al niño Me encanta. Bueno, ¿y cuál es tu evento? en mi embarazo, el parto, mi maternidad. Bien. Contanos un poquitito cómo fue ese día para vos, cómo lo viviste. Fue una locura, una completa locura, pero una locura porque yo no sabía ni pujar. Yo estudié muchísimo, pero yo dije, no, esto no me va a ganar. Yo soy más que esto, yo estudié y todo lo que tenía que saber, contracciones de Braxton King, todo, 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 y a la hora no sabía ni pujar. Y la doctora me dijo, encima que yo ya iba a parir en la puerta, porque no me creyeron que yo llegué a 10 en 2 horas. Yo me fui, me devolvieron a mi casa, me tactaron, decía tactar, sí, Mm. ¿verdad? Y yo estaba en 2 y avancé en 4 enseguida, pero me dijeron que eso podría tardar entre 1 o 2 días, que había personas, había una mamá justamente que llevaba una semana ahí porque no avanzaba. Y no, yo tenía muchísimo dolor, yo ya iba a parir, ese día yo tenía que parir, le decía. Y me volvieron a mi casa, supuestamente tenía que dormir, descansar, pero del dolor no pude, ¿verdad? Le dije a mi mamá, estaba viviendo en lo de mi mamá cuando eso, le dije a mi mamá que me lleve otra vez al hospital porque yo estaba gritando, yo estaba sintiendo mucho dolor. Cuando volvimos, ni siquiera me tocaron más porque me dijeron que no, no, seguramente no avancé porque recién nomás yo me fui. Eso era a las 6 de la mañana más o menos. Y yo estaba gritando, gritando, gritando de dolor en la puerta de maternidad. Y mi mamá, no sé, no se fue a buscar remedio, algo, y ya me puse así como para, ok, va a ser acá entonces. Y justo en esa semana, dos mujeres en diferentes puntos del país habían parido en el pasillo, una en el pasillo y otra en el baño. Y yo dije, dale, ya está, voy a salir en la noticia. Y cuando iba a... Mi mamá entró así, vas a tener su bebé, abrió las puertas y la gente me alzó en la camilla, me trató ahí y me dijeron, no vaya a pujar, no vaya a pujar. Y ahí me llevaron la camilla arriba a la otra sala y estornudé y salió Marvin. Wow, wow. Y me dijo, no vaya a pujar y después me dijo, ahora puedes pujar. Y cuando pujé, no era acá. Chicas, les cuento que pujar no es acá, no es intentar poco pujar. Sí, claro que una saca. Sí, y no es acá, es allá. Ahora puja ahí. Sí, ya sé. Sí, y ahí fue una vez y ya ahí se ve su cabecita. Y yo, Dios mío, qué cabeza, era, para mí todo mi embarazo fue así, ok, tengo un extraterrestre dentro de mí, se está moviendo porque era así, muy extraño, se siente muy extraño. Es el amor más grande que uno puede sentir, pero es muy raro, extremadamente raro. Y yo, dale, su cabeza, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y ahí volví a pujar y ya
salió entero el niño, todo lila, y le pusieron encima de mí, y era todo muy raro, pero de repente es mi hijo, mío, lo único mío que yo tengo. Y empezó a llorar y le vistieron y fue acá. Desde entonces no se despegó más de mí. Ah, ay, qué lindo. O sea, súper dramático y hermoso, o sea, Sí. ¿Y a qué? Y cuando me preguntaron su nombre, la doctora me dijo, mi hijo también se llama Marvin, y fue como, "Ah". ¿y es por un motivo en particular el nombre? Marvin me gusta Marvel, Mm. es- y su papá tiene una M y yo una P, entonces Marvin Paul es un nombre para llevar las iniciales de sus papás. Ay, qué lindo, mira, qué lindo, me encanta. Wow, pero todo una montaña rusa fue. Una locura. Wow. Y después la foto, del niño al papá y me dijo lo único que me dijo fue porque no estaba, cuando él nació, me dijo, "No es rubio". Y yo: "Ah, Pero okey". sí es. No, no es rubio, pero co el papá es rubio y él tenía que salir rubio para ser de él, Mm. pero sí es de él. Sí, no, pero se nota su cara, o sea, yo en las pocas fotos que vi es su cara. Y súper su gesto, todo. Mira. Mi abue porque mi familia le llamaba mucho a él, estuvo ausente en la mitad de mi embarazo y mi abuela le llamaba porque yo, pobrecita, estaba pasando muy mal. Y él le decía, señora, ese no es mi hijo. Y mi abuela le decía, no, haga una serie, no, guaraní, ¿qué tal? Más o menos, pero vamos nomás, yo entiendo, finjo entender, hago la cara de que entendí. Una serie ya es chata. Ah, cuando Después, nazca vamos a ver. aunque sea Ipune o Yowan debe, aunque sea su piel, le tiene que parecer. Y sí, hasta en el pie. Mm, así a propósito. Hay como un mito que yo me acuerdo de haber escuchado de que el bebé le parece a la persona que más enojada estuvo la embarazada. Bueno, su sonrisa es mía. Bien. Pero yo me acuerdo ese porque siempre decían, no te vayas a enojar porque tu bebé le va a parecer a esa persona. Y yo sí escuchaba, yo, "Ah, qué interesante". Los antojos, Mm, porque va a salir con cara de empanada. y bien, muy bueno. Me encanta la historia, no, yo no sabía todo el dramatismo. Yo sé que vos, o sea, yo te empecé a ver más en redes porque vos haces contenido de tu maternidad y como de recién te dije yo, contenido de limpieza, mi palo, a mí me encanta. Entonces cuando yo te veía limpiar enojada decía, esta es mi tribu. Decía, Y es como que hacer algo que no debes y en vez de eso te pones a limpiar y te descargas ahí. "Ujú, total". Después, Entonces yo veía eso y decía, acá es mi lugar. Y sí, bien, yo los temas de maternidad no es tanto mi, pero cuando te veía limpiar decía, ahí es, acá está. Bien, vamos a pasar a mirar las cartas. Voy a tratar de que sea lo más amigable para que vos también entiendas un poquito el proceso. Si bien mi contenido es un poco más para personas que tienen como interés en la astrología, yo quiero que la persona que está en en la lectura pueda entender un poquito su carta. Así que cualquier duda que tengas me preguntas y cualquier comentario que quieras hacer, por favor, hacelo, ¿sí? ok, ok. Estoy ansiosa ya. Quiero ver. Bien, esta es tu carta natal. Ok. La carta natal de Paola tiene un ascendente Aries. Entonces tenemos este punto, que es el ascendente en Aries. Vos naciste de noche, tenés una carta nocturna. Yo trabajo mayormente con... Nací en un clima muy frío, me dijo mi mamá, Ujú. y que lloraba mucho y ella tenía ganas de tirarme por la ventana. Mi mamá me dijo. Dios. Y ahí te voy a decir algo que es interesante. Yo trabajo con una astrología más antigua y en este sistema hay cualidades que pueden parecer un poco toscas
¿verdad? Y vos le tenés a Saturno en casa uno, y Saturno es un planeta que habla de frialdad, o sea, de frialdad, de dureza. Que se pone peor. Me puso Paola Soledad. Mira, y Saturno habla de Sí. soledad. Sí, habla de soledad, habla de aislamiento, y vos le tenés ahí en la casa uno, entonces es un Saturno bastante predominante. ¿Qué pasa? Ahora mismo vos estás empezando tu retorno de Saturno. Vos tenés un Saturno en Aries y ahora Saturno acaba de ingresar a Aries este año. O sea, tuvo su pequeño ingreso el año pasado, pero ahora oficialmente está. ¿Qué es el retorno de Saturno? El retorno de Saturno es un momento donde yo suelo hacer este ejemplo simple para las personas que no son tan fan de la astrología así más profunda, que es como si fuera que viene una versión tuya con una libretita y dice, ¿hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Cumpliste Con esta parte? o me pone algo como, a ver, ¿ya entendiste ¿Ya esto? aprendiste? Ujú. Sí, Voy y sí, sí. Y son 2 años, ¿eh? Son 2 años de lo vamos a probar cada antojo si ya se te pasó. y varios aspectos, o sea, varios Sí, en tu okey, ya carta igual es más contigo misma, porque Saturno es un planeta que en la astrología antigua se le denomina maléfico. Entonces es un planeta que trae desafíos, que actúa de forma dificultosa. Y cuando nosotros tenemos, normalmente en una carta, cuando encontramos un maléfico en la casa uno, la persona puede ser muy autocrítica, muy, muy, muy. em, Como que tiene muchas dudas, se cuestiona mucho, puede tener una voz negativa muy fuerte en sí misma y son procesos muy internos, no es tanto solamente cómo me habla afuera, sino que yo me sigo repitiendo de lo que me dijeron afuera. okey, Y yo sé que vos encarás con humor muchas cosas, pero de repente hay comentarios que son un poco incómodos. sí. Ujú. Mi forma de, Sobrepasar. sí, resguardarme. Ujú. Entonces hay que tener como mucha protección de qué dejas que entre en tu sistema, porque no es tanto solamente la crítica externa, sino también qué cosas vos permitís que ingresen dentro de tu sistema en este proceso. Y la casa 5, esta casita, es la casa conectada a los hijos. Es la casa conectada a todo lo que una persona crea, de crear. Los hijos, la expresividad, el placer, el romance, lo que uno hace con el cuerpo es la casa 5. No es en sí el cuerpo, sino lo que uno hace con. Entonces, por eso Ujú, están los hijos en esa casa. Y vos tenés esa casa en Leo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol, que vos sos sol en cáncer, el sol gobierna esa casa y el sol está, fíjate cómo está en esta casa 4, muy conectado a esta línea más oscurita que se llama fondo de cielo. Y uno de los detalles ahí que yo pienso es que realmente una sensación muy fuerte de familia para vos es a través de tu hijo. sí, solamente. No es que tu familia no sea, pero es la... Así hablando crudamente, para mi familia, la palabra familia es mi hijo solamente. Y no sé si tenga que salir esta parte porque mi mamá es muy llorona, pero mi hijo solamente. Vos avísame si después querés que la saques, ¿sí? Pero sí, es como esta sensación de acá es mi lugar de pertenencia. En la astrología antigua, de nuevo, siempre quiero aclarar esto porque cuando vos, si alguna vez te da curiosidad y usas tu carta en otro, en una aplicación, y me hace, porque pasó con Chenny, que me decían, no, pero mi carta acá está de otra forma, porque yo trabajo con una corriente y hay otras corrientes. Hay una cualidad que se llama aversión. La aversión quiere decir que es como si fuera que hay una pared, como hay un punto ciego y yo no veo esto que está de este lado. Y al sol en tu carta le pasa eso, como que el sol ahí en la casa 4 no ve la casa 5 porque está al lado de él. Es como si fuera que hay una pared y bloquea. Entonces lo que a mí me hizo pensar en este punto es casi como si fuera que vos no conseguías dimensionar lo mucho que ibas a disfrutar de ser madre hasta que lo fuiste, como si fuera que era una idea que sí, tal vez estaba como en el fondo, pero era como, no sé, no sé, no sé, hasta que llega esto. Sí. Con decirte que yo tenía un perro
Y yo le dejaba para su recreo 5.000. Era mucho amor, pero yo tenía muchísimo más amor para dar, más que Ujú. sí. Entonces, una de las cosas que es interesante, vos tenés la luna en Sagitario. La luna es la luz de tu carta, porque vos naciste de noche. Y la luna en Sagitario no tiene un sostén, se le llama en astrología, es una luna peregrina, pero es una luna que tiene como cualidades jupiterianas. Es muy optimista, es muy ligera, trata de encontrar lo bueno en las situaciones difíciles, se ríe de las cosas desafiantes, como que tiene esta cualidad otra vez de tratar de mantener ligero el ambiente. Y la tenés en casa 9, que es la casa de la espiritualidad, de la fe, de la religión, de lo que significa algo superior para vos, del estudio, de los viajes. Esa luna disfruta de viajar, disfruta de conocer nuevos lugares, disfruta de expandirse. Y le pasa lo mismo a la luna que le pasa a tu sol con la casa 5, que es la casa de los hijos. La luna no le ve a este que está acá, que es Júpiter. Y Ujú. Júpiter es el dueño de la casa donde la luna vive. Entonces, de nuevo, es como si fuera que vos estás en un alquiler y no le estás viendo al dueño, no puedes hacerle un reclamo, no puedes hablar con él porque hay este bloqueo. Cuando un planeta tiene esta condición, muchas veces parece como si fuera que uno no sabe de dónde viene la ayuda. La ayuda llega, pero uno no sabe primero de dónde viene. Es como esta sensación de no sé por dónde empezar, no sé a quién pedirle este sostén que estoy buscando. Tu carta es una carta muy de comunicadora, de una persona que va a tener mucho éxito hablando, de una persona que va a tener mucho éxito exponiendo. Obviamente, pero te estás encaminando y yo te Sí. tengo fe. Pero tenés muchos planetas en casa 3. Le tenés a Venus, le tenés a Marte y le tenés a Mercurio. Y encima es un Mercurio bastante fuerte porque está en su domicilio. Él está en Géminis y él está feliz en Géminis. La casa 3 es la casa de la comunicación, del entorno cercano, de los hermanos, de mis vecinos, de mi área. Entonces vos tenés muchos planetas moviendo ese tema, diciendo, vos vas a ser muy buena comunicando, vas a ser muy buena mediando entre tus grupos. Ya me hice el estudio numerológico con mi nombre y incluso me cambié mi firma en mi cédula Ujú, para, bueno, todo, me imagino que ya sabes, ¿verdad? ujú. Y desde entonces cambió muchísimo mi vida. Así que más o menos eso, mi futuro, ya me habían adelantado un poco. Qué gusto. Pero es una casa que tiene mucha cualidad de gestar ideas y es también la casa que habla de la espiritualidad en privado. O sea, la diferencia que hay entre la 3 y la 9, haciendo un ejemplo súper simple, la 9 es yo voy a iglesia, yo voy al culto, yo voy a estos lugares de fe. Y la 3 es yo prendo una vela en mi casa, yo rezo en mi casa, yo hago una oración. O sea, la 3 es lo que a uno hace en privado. Entonces, para mí, cuando yo miro tu carta, vos tenés una carta de una persona muy introvertida dentro de todo. O sea, como que hay mucho esta cualidad de hacia abajo, hacia adentro, para mí. Pero tenés un Júpiter ahí arriba muy alto en Capricornio que dice, yo si quiero la abundancia que estoy deseando, tengo que mostrarme, tengo que abrir y tengo que ser cara dura un poquito, o sea, de alguna forma como que no tener esa vergüenza. Y esa luna de Sagitario apoya ese camino, como que dicen, vamos a reírnos de esto, vamos a hacer chistes sobre esto, vamos a tomar esto ligeramente. Completamente. Porque si vamos a tomar esto demasiado en serio, va a ser muy pesado. Sí. Incluso, si te fijas que hay una línea roja entre la Luna y Mercurio, por ejemplo, este que está acá, la Luna y Mercurio, que está bastante exacto, el pensamiento que me vino a mí fue, probablemente porque las oposiciones son tensiones, puedes llegar a tener como una tensión cuando hablas de cosas muy emocionales, como que puedes tener una respuesta muy visceral de la gente. Me gusta, no me gusta. Muy, no es que no vas a tener gente neutra, pero mayormente vas a tener esta división. Sí, y muy selectiva, por eso. Ujú. Pero bueno, la casa 5, la casa de los hijos, Leo, el sol en cáncer. Normalmente un sol en cáncer, porque es un signo de agua, es un sol que si habla de los temas de la casa 5 es un sol fértil, trae fertilidad, trae más de un hijo, que
No te estamos acá queriendo asustar con nada, pero habla de eso. Sí. Habla a veces de más de un hijo. Normalmente en los signos de agua, no en todos, en Escorpio a veces es un poquito distinto, pero aún así también el agua sostiene la vida. Y el hecho de que esté en aversión puede traer un poco de dificultad porque es lo mismo. El dueño de la casa no ve la casa, entonces no puede asistir a la casa. O sea, es como si fuera que los temas con los hijos vienen con ciertas complicaciones. Incluso esto que acabaste de contar al comienzo es tan literal el decir, no me ven, no me están viendo que esto está pasando. No, Sí. no dimensionan ya lo avanzado que están, no me están mirando y es como el sol no pudiendo mirar su casa. Ok, y podemos considerar entonces que el plural en esta casa sea por Nikki, Ujú. que em, primero vino un rato y después se fue. Sí, también puede ser el plural, ¿verdad? Y porque el Nikki o puede ser nene o puede ser nena. Yo no supimos lo que era. Ujú. Sí, puede ser también el plural eso. Porque ahí sucede lo mismo que el sol no puede asistirle a esa casa. Entonces, cuando no hay asistencia, a veces hay dificultad. Y Yo es, no quise, así hablando de, tengo un pequeño trauma, identifico nomás como trauma porque no puede ser otra cosa, ¿verdad? O sea, mi cabeza no puede estar pensando eso de una forma sana. Y es que eh, no puedo tener otro hijo, de no poder, de obligarme a no tener que, porque puede pasar algo malo. mm, Y en el caso de que le pase algo malo a un hijo, teniendo dos, y yo me quedo sin uno, entonces voy a tener que estar obligada a quedarme a vivir por el otro y no irme también, ¿entendés? Porque si me cuesta mucho hablar de esto, pero si hoy algo le pasa a mi hijo, yo no tengo por qué seguir. ¿Para qué voy a seguir? No me interesa a nadie, yo me voy también. Pero si yo voy a tener dos hijos, voy a estar obligada a tener que, con el, con, con este dicho que la gente, no sé si es un dicho, pero es tipo como para calmarte, tenés otros hijos por quienes mm, seguir. Y no, para mí eso es, mi mamá perdió a su hijo en un accidente, mi hermano tenía 9 años y yo vi como ella sufrió y yo sufrí también y mis hermanos sufrimos y ya, había que seguir. Y yo no quiero tener que seguir porque es un sufrimiento, por más que haya pasado hace 10 años, es un dolor que sigue en nosotros. Y me parece muy tonto tener que, no sé cómo la gente va a tomar esto porque hay quienes siguen, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva es muy doloroso tener que seguir y yo mm. no puedo. Sí, yo creo que es muy complejo. Siento que es un tema de discusión bastante interesante, pero es complejo porque es muy personal. Claro. Ujú. Sí. En la semana, por ejemplo, en la semana que mi hermano falleció y todos estábamos llorando, yo lloraba, pero a futuro, porque en el futuro no íbamos a recordarle más. Y me ponía muy nerviosa eso porque mi papá perdió a su hermano y ya pasó muchísimos años de eso y él ya no sufría más. Yo pensaba así que ellos ya no sufren porque ellos ya no hablan de su hermano. Y, o sea, yo no voy a hablar con mis hermanos de mi hermano entonces. Y eso me dolía mucho y yo tenía 15 años y hoy con 30 me falta 15 días para 30 en el futuro en el que sale este video. Sigo pensando así. Ujú. Y sí. Y es interesante pensar que esa sensación de no tener asistencia, de que la casa, es como si fuera que la casa le está pasando algo y el dueño no puede acceder. Entonces, cuando pasa esa sensación, a veces hay como este lugar de, ¿y cómo yo ayudo acá? ¿Y qué yo puedo hacer acá?
Y es complejo porque es la vida de cada uno. Y acá un comentario muy particular que yo siempre se lo digo a la gente. La carta no hace, la carta muestra. El reloj en la pared no hace que sea la hora. El reloj te cuenta qué hora es. La carta no está haciendo un evento, la carta está reflejando una situación. Entonces, cuando vemos esta carta, primeramente ese sol ahí en la casa 4 sí podría hablar de un anclaje inicial familiar, que es como me anclo a mi familia, pero siento como si fuera que hay algo que está faltando, hay algo que no se completa, esa sensación de llegar a mi lugar, porque ese sol no está en su casa, está en la casa de Cáncer, y Cáncer es una casa gobernada por la luna, y lo mismo le pasa a tu sol, no le ve a la luna por aspecto. Entonces, es como si fuera que otra vez se siente, es como si fuera que estoy acá, pero falta algo, falta alguien. Y esa sensación de falta a alguien es muy fuerte en tu carta en el sentido de lo que tiene que ver con la familia, sobre todo. Ujú. todo el tiempo. A mí no me gusta eh, compartir con mi familia justamente por esa sensación de que falta alguien. Ujú. Ni Navidad, ni ninguna fecha. No me gusta. Y sí, Pero ellos se quedaron unidos, yo nomás me separé. y eso es lo que muestra la carta, como esta sensación de yo creo igual en lo personal desde mi mirada astrológica y por favor tomala así como algo ligero, tomala como la luna en Sagitario lo tomaría. Todos esos planetas en 3, en casa 3, que es la casa de los hermanos, son un anclaje fuerte a tus hermanos. Tal vez en este momento no lo estás pudiendo vivir así, pero la carta sigue viva mientras vos vivas. Y esto todavía se puede desarrollar a lo largo de la vida. No, entre nosotros, los hermanos, sí nos llevamos a patada, pero nos llevamos. Ujú. Yo les amo muchísimo a ellos. Y Pero no, tengo miedo de, de crear más recuerdos y no me gusta hablar de eso. ok, ok, ok. Porque sé que va a pasar, ¿entendés? Ujú. Y es como que estás evitando el dolor de la pérdida para no aferrarte a nada. Exacto. Ujú. Sí, pero también en todos los recuerdos que creas hay un montón de vida y hay un montón de amor. Y vos también te merecís vivir ese amor mientras exista, mientras está disponible. Bien, vamos a mirar las técnicas porque si no vamos a ponernos más profundas acá la charla. Ok, esta es la primera técnica que se llama profección. Es una de mis técnicas favoritas, lo digo en cada episodio para que todo el mundo se harte de escuchar que yo digo eso. Ay, espera, ahí está. Bien, esta técnica divide la vida en diferentes etapas de la edad. O sea, vos cuando naces, los 0 años, todavía no cumpliste un año, estás viviendo tu casa uno, tú 1 año vivís tu casa 2 y así va avanzando. Esto va dando la vuelta cada 12 años y se repite el ciclo. ¿Qué genera la diferencia? La revolución solar. Pero los temas de la casa se vuelven a activar. Siento que es muy interesante porque ese año es un año de casa 3 para vos. Vos en la casa 3 le tenés a Venus, a Marte y a Mercurio. Es una casa poblada y está el dueño de la casa en la casa. Entonces, como vamos a hablar de estos temas. Pero la casa 3 habla de entorno cercano, comunicación, habla de la espiritualidad en privado. Y yo me puse a pensar mucho cómo un año de casa 3 refleja la maternidad, pero acá hay algo interesante. En la astrología antigua, la casa 3 es el gozo de la luna. Es la casa que tiene esta afinidad de la espiritualidad, los momentos de reclusión, pero una reclusión así como muy serena, muy tranquila. Pero están todos estos planetas y sobre todo está Marte, que Marte es un poco combativo y Marte es el regente de tu ascendente. Es un Marte bastante bochinchero. Está en Géminis, le gusta ir con la lengua de frente, no tiene mucho filtro y sus ataques suelen ser un poco más verbales, las palabras suelen ser un poco más tajantes y duras. Pero siempre con un poco de ironía y sarcasmo para que no sea tan duro y si yo entiendo ya está bien. Ujú.
No hace falta que la otra persona entienda. Si yo entiendo ya, Y sí. Y me pongo a pensar porque vos le tuviste en abril, Abril. 24 de abril, y poquito después vos cumplís años, o sea, casi Sí. nada, o sea, pum, estaba cerrando ese ciclo. Y es interesante pensar que cuando empieza más el proceso de la maternidad activa, vos estás viviendo un año de casa 4, que es el año de tu sol, ese año canceriano, del hogar, de sentir esta sensación de familia. Pero este año de casa 3 es como la apertura, como este lugar introductorio a la familia. Primero pensé que tal vez podría haber una sensación de no querer generar apego al comienzo, como un miedo a la pérdida un poquito, porque está ese Marte ahí, como estoy teniendo un poco de resistencia, me freno un poco a tal vez tener grandes expectativas, pero también podría haber un tema de espiritualidad acá, como de querer tener fe, querer confiar en lo que para vos represente la espiritualidad y Dios. La casa 3 es la casa de la diosa, se le dice en la astrología antigua, por eso tiene connotaciones como de la luna. Obviamente vos te quedaste embarazada ¿en qué mes? En septiembre. Septiembre. Ujú. Yo no sé si en esta Guau. técnica, ajá, yo no sé si en esta técnica yo, tipo, hubieras venido vos y me dijeras, Noé, quiero hacer mi revolución solar. Esta técnica yo mirara y te dijera, este es el año que tenés un hijo. No, en esta técnica no. En la revolución solar sale un poquito más claro, pero en esta no. Esta te iba a decir, acá hay algo en el entorno de la familia, acá hay temas un poco marciales, que puede ser un poco de tensión, un poco de discusiones, hay temas de Mercurio, tema de hermanos, tema de Venus, de mujeres, de tu entorno. Entonces, los años de casa 3 son muy poblados en tu carta. Suelen ser años tal vez muy movidos para vos. Tuviste uno a los 2 años, a los 14 y a los 26. Y el próximo a los 38, así que te falta todavía, mucho todavía te falta. Pero suelen ser años tal vez donde hay mucho movimiento, donde hay Y muchos eventos. a los 14 fue que perdí a mi hermano, entonces Ujú, ahí ya sé. ujú. Y son movimientos fuertes. Y no, de hecho mi mamá eh, me amenazó de que no me iba a ir al entierro porque yo me sentí mal y fue como, fue la primera vez que me dio un episodio de, eh, no ansiedad, lo otro que lleva a la ansiedad también, pánico. Pánico. Fue mi primera escena de pánico y creo que hace 2 años fue la última vez, pero fueron muy fuertes. Y los años de casa 3 tienen este tono de mucha contradicción, porque podría haber mucha alegría, pero al mismo tiempo mucho es un año montaña rusa en tu carta para mí, porque están tantos participantes ahí que es como todo el mundo se empuja para hablar de algo y tal vez incluso esta emoción que vos narrás de decir primero fue así el parto y después fue esto y después cuando ya le tuve en mi brazo yo sentí esto, o sea, Sí, una locura. es un montón. Y esta técnica se divide otra vez en una técnica mensual. O sea, a ver, ahí está, cada 29, o sea, bueno, realmente vos sos el 29, pero hay algunos meses que va a ser el 31, 28, porque febrero es irregular, por eso puede cambiar. Pero cada 29 usualmente, sobre todo la diferencia que hace es febrero, porque febrero no todos los años tiene 29, pero cada 29 la casa cambia. Y es muy interesante porque el mes era una activación de casa 12 y siento que es muy literal porque la casa 12 habla de hospitales. Entonces cuando me puse a pensar en eso, como que la casa 12 son los hospitales. Y me iba mucho a los hospitales por pánico justamente, que era solamente inyectarme algo y para que se me pase, porque me quedaba así, ay, era una locura. Y es mucho encierro, soledad, reclusión, silencio. También en la casa 12 nosotros encontramos el periodo pre al parto, como el momento de las contracciones, se suele asociar como que son etapas de como... Completamente sola, o sea, estaba en la casa de mi mamá, pero yo no quería molestar porque no era mi casa. Yo me mudé ahí cuando tenía 6 meses y me empecé a preparar para el parto y yo decía,
todo el tiempo que solo iba a durar mi posparto ahí. Yo tenía que volar otra vez de la casa de mi mamá porque ese no era nuestro lugar. Y en el día que yo iba a parir, eh, me, me empezó a doler a las 11 de la noche más o menos. Empezaron las contracciones y yo solo anotaba, anotaba, anotaba y tantos minutos, bueno, anotaba. Me duele, ok, voy a anotar. Y sola, porque todos ya estaban durmiendo y yo no quería molestar a nadie. Y yo me preparaba, hacía mis masajitos, mis movimientos, contracciones y anotaba. Después, cuando el dolor ya era demasiado, eso de las 3 de la mañana más o menos, me fui y le toqué la puerta a mi mamá y le dije, ya, ya es tiempo, hay que irnos. Y ahí nos fuimos al hospital, pero sí pasé ese proceso que seguramente debe ser hermoso pasar acompañada, aunque sea por alguien que te haga así, Eh, pasé eso. y volvemos a ese Saturno que vos le tenés en casa a uno. Yo sola primero. O sea, como este lugar de... incluso esta frase que decís, yo no quería molestar. Sí. El hecho de connotar que en un momento donde vos estás necesitando contención podría ser interpretado como una molestia. Sí, pero siempre, Temas... ajá, siempre fui yo sola por mí misma. En 2020, en la pandemia, era que me mudé. Yo vendí todo lo que tenía en mi ciudad, acá en Ciudad del Este, y me fui a Asunción sola. O sea, con mi tía, pero prácticamente sola. Eh, Su departamento quedaba al lado de mi departamento y yo dije, dale, voy a empezar mi vida ahora, voy a conseguir trabajo, eh, voy a empezar a vivir. Y era pandemia. Y yo me fui a la chocha que me parió a buscar una vida porque acá todos estaban encerrados. Wow. Y yo pasé hambre, yo dormía en el suelo y yo no le contaba a nadie porque nadie tenía por qué ayudarme. Eso era el inicio de mi vida. Y así fue. El problema es que quien me ofreció trabajo fue el papá de mi hijo. Ay, Año. ay, pero bueno, no, es que, como te digo, hay como mucho esta sensación en la carta de yo tengo que poder, yo tengo que sostenerme, incluso esto que vos decís, ¿verdad? Porque yo cuando miro que justamente en ese periodo de mes, que es el de donde sucede el nacimiento de tu hijo, digo, wow, es un año, es un mes de casa 12, tiene mucha correlación, hospitales, soledad, encierro, pero normalmente uno no conecta tanto con soledad, encierro, un proceso como ese. Ujú. Bien, esta es la revolución solar. Yo sé que tal vez parezca un poco abstracto, me dijiste yo me cuesta un poco entender, pero te voy a mostrar un poquitito para que puedas ver. Acá está. Bien, ese año te tocó un ascendente cáncer, que es donde Yo, vos tenés el sol. Vos sos natalmente, vos tenés un ascendente Aries. Y ese año, cuando el sol volvió al grado 8, que es donde vos le tenés natalmente, que es tu cumpleaños, estaba ascendiendo cáncer. Y tenés una luna nueva en en la revolución solar. Ese año tenías la luna también en cáncer. Acá, si yo hubiera dicho, era un gatillo todo el tiempo, tú. pero acá si yo hubiera hecho temas de familia, porque tu casa 4 es cáncer. Entonces, cuando vemos que la casa 4 asciende, tiene que ver con temas de familia, del hogar. Entonces, si vos hubieras venido y te hicieras la revolución, te iba a decir, che, estás pensando en formar familia, ¿cómo estás con eso? Porque eso iba a ser un tema importante ese año, esa sensación de realmente formar. Y es muy interesante porque tenés una luna nueva en la revolución solar y las lunas nuevas muchas veces marcan inicios. Entonces, un inicio familiar. Esa iba a ser la frase como de la revolución solar. Es un inicio de familia. En la revolución solar, la casa 5, que es la casa conectada con los hijos, quedó en Escorpio y es una casa regida por este Marte tan fuerte en Aries. Y es un Marte muy angular, está muy arriba en la casa 10. Y acá me puse a pensar mucho en esto de, esto va a ser algo notorio, esto se va a ver, esto va a ser algo que se va a hacer público, esto va a ser grande.
Pero como es un Marte y vos tenés una carta nocturna, Marte es un maléfico también, pero ayuda, pero iba a ser rápido, iba a ser visible, iba a ser como muy precipitado y algo violento. Acá hay tonos de tensiones, algo de violencia en esto. Y no violencia solamente en el sentido físico, pero como esta sensación de peligro. Por eso cuando miraba, yo decía, esto no fue así como, Mm, todo rota. no, no fue así como un parto todo feliz o un año de gestación todo tranquilo. Se siente tenso en la carta. Fue. Y fue porque yo quería cuidarle a mi hijo de la relación que yo tenía con su papá. No era de violencia, pero era de mucha soledad. Y estar sola en ese tiempo a mí me costó, a mí me costó bastante, porque yo solo pensaba en que yo iba a ser mamá soltera y cómo iba a ser eso, cómo mi hijo no iba a conocer lo que era mamá, papá y que mamá y papá se besen enfrente de él y se abracen y sea una familia constituida tradicionalmente. Me costó muchísimo tiempo salir de ese pensamiento, pero si yo hoy pudiera hablar con esa Paola embarazada, iba a ser otra cosa. Ella Sí. no estaba queriendo, ella no estaba buscando salvar nada, pero ella quería ser mamá. Ella solo estaba cuidando su maternidad. Mm. Y es como te decía nomás este punto que yo miraba, decía, esto es una sensación muy, como muy visible, esta sensación de corte, aislamiento, porque de nuevo, Marte es como, para hacer la diferencia, Saturno suele ser como el decaimiento de algo, como si una planta muriera lentamente porque no le regás. En cambio, Marte es cuando vos te vas y cortás la planta de golpe. Entonces se siente ese corte seco. Entonces es como muy caliente, muy doloroso, es como quitarte la curita de golpe. Entonces yo miraba y decía, esto no es así un momento de paz y tranquilidad, es un momento donde la persona se puede sentir muy tensa, pero la casa 10 habla de la imagen pública también. Es la casa de la vocación, de la carrera, de la imagen pública. Y un punto que me encanta, que mientras voy grabando estos episodios me encanta ver y rever, es el hecho de que veo que las personas cuando están teniendo posiciones importantes en la casa 10 cambia algo en su vida. Es como si fuera un antes y un después de ese momento. Hay otro video que siempre le traigo a colación porque esta persona estaba viviendo un proceso de casa 10 muy fuerte y ella enviuda en ese momento. Entonces es un cambio de imagen pública. Entonces cuando yo le digo a ella este comentario de vos estabas casada y ahora ya no, ella me dice, yo cuando fallece mi marido en el hospital y me voy junto a mi mamá, el primer comentario que yo le hago es, yo soy viuda ahora, le digo. Lo primero que yo le digo a mi mamá es, me dice ella, porque mi mamá enviudó casi a mi edad y nunca ella quiso decir esa palabra. Y yo dije, yo no la voy a postergar. Entonces, cuando vemos este Marte acá, es como ahora yo soy mamá. Y mamá era. Mm, Así yo dije, yo entendí. Dale, ya está, ya. Vamos, bola para frente. Ay, en el portugués también puedo hablar. sí, sí, métele. Pero es como este lugar muy tajante de yo ahora me hago cargo de este título, aunque este Ujú. título sea un título que tal vez me crea un conflicto. Par- Y abracé, yo abracé esa etiqueta. Voy a ser mamá soltera porque no me queda de otra. Por más de que por más de que volvimos a vivir juntos en la misma casa con el papá de mi hijo, yo sostenía esa etiqueta y hasta ahora. Ujú. Y eso siento que era algo muy polémico que vos hacías, que era como ese Eh, juego. pero había sido que muchísima gente estaba ahí y está todavía. Porque aparte de las cuentas que hay que compartir, cada uno en su casa, y de repente a las mamás les cuesta soltar ese pensamiento de que si ella no está con el papá ya no va a ser papá. Y es Ujú. real. ¿Quién pensó eso sin vivir? Entendió todo, porque así mismo es. Y te volviste una vocera también de eso vos de alguna forma. Por eso siento que es muy interesante esta revolución solar, porque habla de lo vocal que vos vas a hacer al respecto, de lo grande que esto va a ser. Esto no es un evento aislado, esto es un evento que encadena otras cosas.
y salieron a la luz montones de casos de mamás que pasan por lo mismo hasta ahora. Y son ya casi 3 años de eso que yo comparto mi maternidad y todos los días aparece una nueva a decir que no sabe cómo salir, que no, y Mm. sí, Y más todavía por esta cualidad que te mencionaba de que vos ese año tenías una luna nueva en la revolución solar, como un inicio, como una semilla que se planta. Nosotros cuando vemos las lunas nuevas, cuando estamos mirando así, hoy es luna llena, hoy que estamos grabando es luna llena. Las lunas llenas suelen ser culminaciones, como cuando cerramos una etapa, pero no significa un cierre definitivo, sino como decir, termina el primer grado, paso al segundo, como cierres de etapas. ah, Y las lunas nuevas suelen ser momentos semilla. Algo empieza, algo se abre, algo tiene un inicio. Entonces, cuando en una revolución solar tenemos una luna nueva, es un año donde la persona va a iniciar algo y está en la casa uno. Es tu cambio, es tuyo, es tu cuerpo, sos vos. Y ese Marte ahí arriba, rigiendo la casa 5 diciendo, estos temas van a ser importantes. También está Júpiter. Y de nuevo, yo siento que Júpiter, vos lo tenés también en la casa 10 en natal, diciendo, esto va a ser un sostén, esto va a ser grande, confía, tenés fe. 100%. Ujú. Bien, vamos a pasar a la carta natal que está en el centro y la revolución solar que está afuera, que son esos planetitas en naranjado, estos que están acá. Y acá ves como el sol y la luna te quedaron en la casa 4 de tu carta con la casa uno. Entonces, esto era esa sensación de yo voy a hacer mi propia casa, yo voy a hacer mi propio hogar, este es un nuevo inicio para mí, este es un momento. Y es interesante porque tu revolución solar la haríamos en abril. Espera, que yo estoy confundida, porque me confundí con la fecha de Marvin. El tuyo es en junio, Junio. sí. Y esto hubiéramos hecho en junio y vos recién para agosto, septiembre, sabes que estás embarazada. Entonces acá te iba a decir, mira, acá hay un cambio de vos, de tu hogar, de tu raíz. Esta es una etapa donde tal vez van a cambiar muchas cosas para vos. Puede ser que en ese momento vos digas, ah, bueno, qué genial, como qué bueno un año de inicios, pero ¿cuáles inicios? Y Pregunto, si se puede preguntar esto y por favor no, si no, decime, ¿fue un embarazo buscado o fue, ups? mira, yo tenía la cabeza rapada cuando eso. No tenía cabello. Lo último que va a querer alguien es estar embarazada y sin cabello. Así que no, no fue. Y yo renuncié a mi trabajo, eh, creo que y en la semana, no, 15 días antes seguramente de saber de mi embarazo, porque yo era de la gran pucha y era re guapa y re galé en lo que yo hacía y cualquiera iba a querer trabajar conmigo. Yo ya era, em, yo estaba a cargo de la barra y aprendí muchísimo, absorbí todo lo que tenía que absorber de la gente del lugar y yo ya quería avanzar. Dije, me voy a ir allá y voy a ganar más. Y estaba ganando bien, estaba ganando súper bien, pero yo quería más, Ujú. porque sabía que yo era más, yo soy más. Y cuando salí, me chingué, porque estaba embarazada. Y en una semana, sin mentirte, en una semana por lo menos 2 entrevistas al día de trabajo yo tenía. Y yo estaba así, bueno, yo voy a elegir en cuál yo quiero trabajar. No es que vos me vas a llamar y me vas a decir, estás contratada. No, yo voy a elegir. Y así fue el lunes una entrevista, martes, miércoles, jueves, viernes. Dije, bueno, me voy a hacer el test porque había algo que me hacía tun, tun, tun en mi útero. Yo sentía, y 2 semanas tenía ese niño y me hacía tun, tun, tun. Busqué, cuando eso no se usaba tanto ChatGPT todavía, pero busqué en Google y decía 15 días de embarazo y cáncer. No, pero Google, no, 15 días de embarazo, yo no. Mm. Y no me bajaba, pero salí de la última entrevista donde me ofrecieron así el puesto, era encargada del
de la barra del local, hacer una carta nueva, así. La expectativa tenía, pero el lugar no me gustaba porque era una chopería que quería tener una barra linda. Y chopería no era muy mi estilo, porque Asunción tenía muchos bares lindos. Y entonces dije, bueno, esta tiene la mejor propuesta, pero no me gusta tanto la barra, pero tiene la mejor propuesta. Entonces, voy a ver. Compré el test, fui, hice pipí, salí, volví y vi una raya, más una raya así, bien tiernita. Y yo dije, no, no. Le llamé, le llamé al papá. Le dije, estoy embarazada. Y él me dijo, felicidades a los padres. Porque no era de él, wow. Y de ahí yo, enloquecí, enloquecí, enloquecí. Corte, le llamé a mi amiga. Me dijo, no, no vas a tener, Paola. No tenés nada, me dijo. Y yo tenía mi departamento y mi departamento estaba constituido por todas las cosas que un hogar tiene que tener, ¿verdad? Lo único que me faltaba era tele, creo que, tele. Y después tenía todo, y yo, ¿cómo así no tengo nada? Porque para mí tener todo era... Y yo estaba en soledad, terminé con el papá de mi hijo, pero no terminamos del todo, y ahí me embaracé. Después le llamé a la empresa y le dije que había sido como estoy embarazada. Y me dijo, no, no hay problema. Vení nomás igual, porque ellos me querían a mí, porque yo iba a hacerle trabajar nomás a la gente y funcionó unos meses, pero por mi malestar no pude más seguir. Pero mira, wow, te digo, era un año de montaña rusa definitivamente, o sea, y lo narras muy bien, aparte tenés mucho talento para narrarlo. Muy bien porque es mi vida. Sí. Fue todo el tiempo, y tener que decidir de qué voy a hacer, porque yo estaba sola y era, estoy sola y da gusto porque mi casa está limpia, no hay pipí en el piso del baño, no hay toallas en el suelo, no hay zapatos fuera de la zapatera, pero yo estaba sola y tenía miedo. Entonces le tuve que decir al papá de mi hijo que se vaya otra vez a vivir conmigo, y ahí así en picada mi vida. Pero ¿Y en qué era, momento vos volvés? Que me decís que volvés a la casa de tu mamá, ¿a qué etapa de tu embarazo? vuelvo a los 6 meses cuando él viajó, me dejó sola, y yo dije, yo no puedo estar sola, no tengo que estar sola conmigo misma, porque yo sería capaz de, no quería estar sola, y si era soledad o era nada, y era, y la nada significa nada, no existir. Entonces, por el bien de mi hijo, para cuidarle de mí misma otra vez, tuve que irme a la casa de mis papás, dejando todas mis cosas, todo lo que constituía mi departamento, dejé todo ahí, agarré mi maleta, las cosas de mi hijo, que eran así su nombre, porque le había hecho una cosita así de Marvel y los muñequitos, y eso era todo lo que teníamos. Volví a la casa de mi mamá y le dije al papá de mi hijo para que me mande todo por encomienda, y me dijo que esas cosas eran todo de él. Me robó prácticamente, y me quedé yo sin nada durmiendo en el suelo en la casa de mi mamá porque no había una cama nomás en esa semana, pero dormí en el suelo, ya puedo decir. Y recién pude recuperar mis cosas cuando a los 2 meses de nacer Marvin, me dice el papá de mi hijo que si yo quería mis cosas, que tenía que volver allá, porque él quería ser papá solamente así, estando en familia, familia. Y yo volví por mis cosas para que mi hijo tenga la comodidad. Ujú. Sabía que de ahí no había más nada que salvar, pero yo quería mi paz, mi espacio, mi baño limpio y mis cosas. Y el bienestar de mi hijo
en mi departamento. Wow. Y vos sabés que ahí, justamente en ese comentario que te hice de Marte, como ese corte de planta seco, ¿verdad? Que uno dice, vos decís, agarré una valija y me fui. Dejé todo. O sea, es un corte seco, no es un decaimiento, es como brutal. Y al mismo tiempo, como también te decía, estando Júpiter acá, es como tener la fe de que lo vas a recuperar, tener la fe de que lo vas a volver a reinventar, de que lo vas a recibir nuevamente. No es fácil, pero es como este lugar de decir, me voy y al mismo tiempo sé que en algún punto voy a volver a conquistar esto o voy a recuperarlo. O sea, como era un proceso muy así, muy tajante de cómo tomar esta decisión y no tener miedo a la reinvención casi, o no tener miedo. Me imagino que miedo pudo haber, pero como animarse aún con miedo entonces. Sí, y fue eso o tener que dejarle a mi hijo para volver a tener todas las cosas que ya tenía. Y me fui por el camino más fácil, ¿verdad? Mm, mm, Pero no fue en ningún sentido. mm. No, yo creo que esas palabras son medio complicadas. Yo creo que hay dificultad y facilidad en todos los caminos. Podemos encontrar las dos caras de la moneda, pero tal vez lo hiciste de la forma que sentías que iba a ser más rápida. Siento que esa es la palabra de Marte ahí, como vamos a hacerlo un poco más rápido. Bien, y como un pequeño comentario adicional, vos ese año estabas viviendo también en la revolución solar un retorno de Venus y Mercurio. Cuando nosotros tenemos retornos de planetas, muchas veces dan el tono de que esos planetas vuelven a hablar de los temas que ellos hablan en la carta. Y acuérdate, en la primera técnica nosotros estamos en un año de casa 3 y está la casa 3 despierta recibiendo la Venus y a Mercurio. Entonces, temas de mujeres. Mercurio habla muchas veces también, algunas veces, de los hijos porque son personas jóvenes. Entonces, a veces podemos conectar con hijos o con hermanos menores también. Y es como que siento que este pedazo de otra vez se repite. Estos planetas están en la casa 12 de la revolución solar. Soledad. Soledad, estos procesos internos. Y yo lo que te iba a preguntar acá es, ¿vos cuándo empezaste a hacer videos? ¿Cuándo vos empezaste a hablar de tu proceso? Empecé, híjole, mi hijo iba a cumplir un año, Ujú, pero yo me pasaba hablando de eso a la mm, gente que me tenía ya en el Instagram, porque hablando sobre revolución de mujeres, ¿sí? ujú, Bueno, yo aprendí muchísimo en la maternidad, cosas que yo no sabía, mi mamá no sabía, mi tía no sabía, mi tía era mamá, mis tías, mi abuela no sabía, y era así un choque tremendo para mí, porque como si sos mujer, no vas a saber que tu placenta te va a dejar una cicatriz en tu útero y eso te va a hacer sangrar por 40 días, lo que la gente le llama em, resguardo. O sea, que tu útero se está cicatrizando. Por eso nadie tiene que venir a meterte nada ahí, ni tocarte, ni verte, porque hay una herida ahí. Y ellos no sabían lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. y es muy Y, interesante, porque ahí, solamente como un comentario, Mercurio habla de información y en la casa 12 es como la información que no se cuenta, la información que se oculta. Y yo estoy viendo esto que nadie nunca me mostró. Venus ahí en temas de mujeres, en temas de todo lo que tenga que ver con lo femenino. Esto es cosas que se mantenían escondidas para mí. y yo quería que todas sepan. Yo, en las reuniones familiares era, escóndanse que Paola está ahí. Te va a venir con una información y vos tenés que saber, y si no sabes, ella te va a decir. Porque antes de parir estaba el tema de la menstruación y de que cómo las chicas no iban a saber sobre los ovocitos, el óvulo, cuál Ujú. es la función de la menstruación en tu vida. Y eso era una locura para mí. Y ahora el embarazo con todo lo que conlleva, todo lo que hay que saber. Y después la maternidad con, con la comida del niño, con a qué edad tiene que caminar, a qué edad tiene que comer, a qué edad tiene que gatear, qué es lo más común que haga. Era todo eso también, mantenerme informada y si le preguntaba a alguien, ah, ¿en serio? Gracias a mi comunidad también yo aprendo, pero a través de mí también aprenden muchas, Ujú, muchas mamás. ujú.
Me encanta, es muy emocionante cómo contás. Y esta es la última carta, que es la carta del evento. O sea, tenemos 3 ruedas, te voy a mostrar ahí. La primera rueda del centro, esta es tu carta natal. Esta de afuera es la revolución solar y esta es la carta del día. Yo creo que puse la hora exacta. Ahora mismo no tengo acá en la carta a vista la hora que vos me pasaste, pero creo que sí, porque si vos me diste la hora, yo la puse exactamente. Entonces, en teoría, la carta de afuera ya es como la carta natal de tu hijo. O sea, es como la carta del tránsito, pero al mismo tiempo ya es como la carta natal de tu hijo. ¿No? En ese momento, el sol acababa de ingresar a Tauro, que es tu casa 2 y la casa 2 habla de los bienes materiales, del dinero, del sustento, de todo lo que tiene valor para la persona. Y el sol alumbrando ahí ilumina esos temas, como cómo esto tiene valor para vos, qué cosas llevaste, qué cosas materiales tenías a tu alrededor. Absolutamente nada, solo tenía acá de que iba a Mm, tener muchísimo, de que mi hijo tenía que tener mucho, pero en ese momento no tenía absolutamente nada, pasé hambre, mi hijo por suerte tomaba tití nomás, recién nacido, pero yo pasé mucha hambre, mucha necesidad, solo que en mi cabeza yo ya estaba construyendo algo. Me encanta, de verdad me encanta. Y la luna está en Géminis, acá. La luna está transitando tu casa 3, que es esa casa que está activa. Y la luna en la astrología habla también del sostén emocional, como esta sensación de las emociones, del apego, del proceso interno y emocional, del recibir. Y es una luna tocando tu Marte, ¿verdad? Porque está muy cerca de Marte. Y en contacto también ahí con, ves como ahí Venus se repite, Venus estaba también ahí, Mercurio ya se había ido, estaba en Tauro porque había retrogradado, pero hay como este lugar de las mujeres en conexión y la luna presente ahí como activadora de estos temas. Y es muy interesante pensar que en ese momento, si bien la luna pasó varias veces por esa casa, porque la luna pasa una vez al mes por cada casa, la luminaria más rápida, en ese momento ella toca ese punto de la carta y se genera este parto rápido, porque Marte está ahí conectando con la luna. Esto rápido sale, esto rápido se manifiesta. Y en la revolución solar, Marte habla de tu casa 5 de los hijos. Entonces esto pasa rápido, esto es veloz. Y el planeta que está activo ese Da- año, Por cuando decís los hijos. sí, que es la casa de los hijos en general, pero sí, hay personas que tienen un hijo y aún así es la casa de los hijos porque son los temas de la casa. Yo, por ejemplo, Entiendo. que no tengo, igual más es la casa 5 es la casa de los hijos y cuando yo me hago mis lecturas con otros astrólogos me dicen, ¿y vos con tema de hijos? No, no, yo no, no te preocupes, ese tema no es conmigo, Vamos a saltar. saltemos, hablemos otra cosa en esa casa. Pero también es la casa de las creaciones de la persona. O sea, por ejemplo, si una persona escribe libros, compone música, pinta cuadros. Eso se ve también a veces en la casa 5 porque es donde lo que uno crea. Entonces, siento que igual vos tenés mucha fortaleza para escribir un libro, ¿eh? O sea, tenés un buen Mercurio. ¿Cómo? Es lo Sí, soy buena escribiendo. Sos. Y tenés un Mercurio muy fuerte, tenés un Mercurio domiciliado. La luna también estaba contactando con tu Mercurio natal, que está, mira, 26, la luna 25, tu Mercurio natal. Es un planeta de los más fuertes en tu carta, es Mercurio, porque Mercurio está en su casa, está en una casa que no es incómoda, se dicen, hay algunas casas que son más incómodas en la carta, entonces tiene como este sostén de... Y ese año, justamente, Mercurio era el Lord del año por la primera técnica que demostré y Mercurio estaba también acá, retrógrado. Y ahí me parece muy interesante el comentario que vos haces, porque decís, yo empecé a materializar en mi mente lo que yo iba a construir. Cuando Mercurio retrograda, muchas veces habla de estos procesos de revisión, de reestructuración, de reorganización. Todo lo que es re es retrogradación.
Que como te decía, Mercurio está en tu casa 2 también. Entonces, la casa 2 como la casa de los recursos, de los bienes, y este lugar de todavía no lo tengo, pero lo voy a generar. Y me parece muy interesante como este tránsito, si bien es el momento del nacimiento, que activa en vos este nacimiento. Estas ganas de seguir, estas ganas de moverte, estas ganas de impulsarte, todo eso que activa en vos también este proceso. Porque empieza la maternidad, pero también empieza una etapa nueva para vos en general como persona. ¿Qué querés hacer? ¿Qué cosas querés lograr? Y yo lo único que quería era estar con él, porque se generó en mí no sé, era algo totalmente diferente. Mi abuela me decía que yo era una gallina, esa gallina loca, ¿sabes? Que salta por la gente cuando se le acercan los pollitos. Se le dice Eruguazúcuru. Y me decía Eruguazúcuru porque mi hijo no tenía ni un mes y ellos no sabían que los bebés no tienen sistema inmunológico. Ujú, Y todo el mundo quería visitarle a mi hijo. Y yo no, salí de acá. Y yo ya estaba pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Y apareció el dinero de la forma más horrible posible, pero lo tomé. ujú. No tuve de otra. Y vos empezás a hacer videos en la siguiente revolución solar, si pensamos, o sea, en el siguiente año, este año de Casa 4, y es el año, muchas veces los años de Casa 4 en profección hablan de finales, de cierres también. Y es como, Justamente para el cumpleaños de Marvin. Fue 15 días antes del cumpleaños del niño. y ves cómo se activan cosas importantes en vos, en tu carta, en esas etapas. Sí, voy entendiendo. Ujú. Bien, muchísimas gracias Paola por todo lo que compartiste. Yo también aprendí cosas que no sabía, así que gracias. Recuerdo. Sí, ya. Y nada, te invito a que te despidas, que me digas qué pensás, qué te pareció. Y aprendí muchísimo sobre mi vida y de qué estaba pasando en todo este tiempo, que eran cosas que tenían que pasar, ¿verdad? Era algo predestinado, puede ser. Mm. Funciona y la vida. Hay algo que hay que seguir, que tiene que pasar nomás luego. Y en la astrología dice que sí. O sea, la astrología te propone esta mirada, que es la que hay varias corrientes, pero es la que a mí me gusta. Vos vas a tener un evento enfrente, vas a tener un evento, un nacimiento, un fallecimiento, un inicio, un fin, y vos vas a elegir cómo lo vas a afrontar. El evento va a suceder. Lo que vos podés controlar es la forma en que vos afrontás el evento. Esa es la mirada que yo por lo menos practico en la astrología. Hay miradas más tajantes que te dicen, el evento está y cómo vos vas a reaccionar está. O sea, que es mucho más determinista total. Yo voy un poco más a la mirada de, tenés una puerta y vos elegís si la atravesás o te quedas de este lado. La puerta está. Entiendo. Me parece genial poder estar ahí del otro lado, ¿verdad? En donde ya entendés que va a pasar, Ujú. pero de este lado no, porque uno no está preparado para nada de lo que va a afrontar. Y no. Podés imaginarte. No sé, mil gracias por el espacio, por elegirme a mí. Espero que a la gente le haya gustado también aprender con nosotras Ujú. y futuramente puedan hacer esto con sus vidas, ¿verdad? Saber qué pasó y qué va a pasar. Ujú. ¿Cómo van a afrontar eso? Eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Claro. Y me encanta que igual te da un poquito de sensaciones cuando digo hijos, pero quién sabe, veremos. Siempre insisto. No, de hecho, me encantaría, me encantaría poder vivir la experiencia que te dije, ¿verdad? De estar, Ujú. porque para mí estar acompañada es un toquecito en el brazo, debe tener algún significado por ahí. Pero sí, si llego a conocer a alguien que me demuestre completa seguridad, me encantaría poder vivir una maternidad acompañada, ¿verdad? Hacer cosas como, eh, ahora te toca a vos, anda a ver por qué estás llorando. Ujú.
lo mínimo, pero me encantaría poder vivir, de que se me cumplan los antojos, de que me hagan masaje en los pies. Eso para mí sería una maternidad acompañada y sería genial vivir. Y si no voy a pasar por ahí otra vez, no va, Ujú. no va a ser así, no voy a pasar por ahí. Bien. No voy a pasar. De ninguna manera. Bueno, No tengo que. esa puerta no, ¿verdad? No, pero el sueño está, el sueño de tener ese embarazo, que sea lindo, que sea sano, eh, está. Bien, me alegro. Me alegro que esté. Bueno, Está ¿cómo? escondido, está. Bien, bien. Por lo menos, pero existe, pues. Hay personas las que no tienen. Yo te contaría que yo no lo tengo, así que Pero está bien, mira, porque eh, es algo desconocido Ujú, que no es que vos no te animás a conocer, sino es algo que vos sabés que no querés y ya. ujú. Yo sí. Bien. Bueno, Pau, te invito a que repitas, igual yo voy a poner un zocalito, pero que repitas tus redes, dónde te encuentra la gente que te quiere seguir. Me encuentran en el Instagram, principalmente Instagram, porque a través de ahí puedo tener más trabajo. Son números nada más, paol.pi. Y ahí ya me ayudan un montón. Excelente. Bueno, y a mí me encuentran como Astral Noé y muchas gracias por acompañarnos en esta historia y acompañarme en la siguiente que vamos a tener en un próximo episodio también, algo más de mamás. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.